Buenos días, ¿ya puedo comenzar? No soy la primera vez. Buenos días. Prepárense, espérenme un momentito. Ahorita, un minuto. Muy bien. Vamos a iniciar. Prenda su cámara para que le veamos, por favor. No sé si ya. Ya. Estamos ahorita 26, falta uno. Falta uno. Vamos a ver, después checamos quién es el que falta. Entonces, espero que todos estén bien, jóvenes, después de estos sustos. Déjenme contar. Yo estuve sin luz y sin internet hasta el sábado en la tarde, así que no pude hacer prácticamente nada. ¿Sí? Pero bien, aquí estamos. Vamos a iniciar con la primera clase de hoy. ¿Sí? Paola nos va a dar lo referente a bacterias, después vamos a ver genética bacteriana. Y hasta hace un rato vi que no estaba el tema 3, pero bueno, vamos a ver. Pues adelante, Paola. Bueno, pues, No, bueno, permítame, perdón. Pongan atención, jóvenes, porque yo interrumpo la clase, pregunto, pido ejemplos, hago comentarios, ¿sí? Entonces hay que prestar atención, ¿sí? Adelante. pues iniciando con las bacterias, estas pues son organismos unicelulares que miden aproximadamente de 0.5 a 0.3 micras, en las cuales pues son organismos muy antiguos y pues la vida así muy microscópica pues igual son muy abundantes. Entre las principales características de las bacterias, pues es que carecen de una membrana nuclear, también de organelos. Lo que sí tiene son ribosomas. El cromosoma se caracteriza por ser único y circular, con cadenas de ADN y se encuentra como no hay pues carece de la membrana nuclear, pues esta se encuentra disperso en el citoplasma. También pues presenta, bueno, la pared celular va a estar compuesta principalmente por peptidoglucanos, lípidos y proteínas, los cuales pues es importante porque le proporciona una barrera de protección ante el ambiente y eso pues le permite pues que la célula pueda vivir en entornos hostiles. También pues es de producción asexual por fisión binaria y aquí la respiración pues a diferencia pues de las células eucariotas en las que pues la respiración es realizada a través de aquí la respiración pues va a ser a través de la membrana plasmática y los movimientos van a ser a través de los flagelos. Continuando con la clasificación, aquí las bacterias se van a, en primer lugar, diferenciar por la
forma en la que crecen. Y aquí las lectinogenada que crecen en colonias, y estas colonias van a ser características por lo que lo define. En este caso va a ser el color, el tamaño y la forma. Con respecto a la forma, pues se pueden dividir en cocobacilos, bacilos fusiformes, vibrio, espirilo y espiroquetas. Y también hay otra forma de clasificarlos, que es a través de la capacidad de tinción. Y aquí pues se dividen en gram positivas y gram negativas. Y las gram positivas pues es porque se caracteriza por tener una capa gruesa de peptidoglucanos, los cuales van a permitir que esa se pueda teñir de color morado. Y en las gram negativas, pues la capa de peptidoglucano es delgada y la tinción va a ser de color roja. A ver, regrésese, Paola, por favor, a la primera. A ver, Rogelio. ¿Escucha, Rogelio? Rogelio Suárez. ¿Estás, Rogelio? Doctor, no sé si él está tomando la clase, porque tengo entendido que no toma todas, pero no sé si esta sí la toma. Bueno, O no sé si no está. a ver, no, si no me contesta, no está. Aunque ponga su asistencia ya, pues aquí yo la registro de otra manera. ¿Sí? Vamos a ver. Daniela Suárez. Buenos días, doctor. Hola, Daniela. Buenos días. ¿Prende su cámara, Daniela? Para que yo les vaya conociendo, si no, no voy a poder. Ya de por sí me va a costar trabajo. Prende su cámara, Daniela. A ver, voy a permitir. Perfecto. A ver, Daniela, en esta diapositiva, Paola nos está diciendo algunas características muy importantes de las bacterias, ¿sí? Nos habló del tamaño, nos habló de los aparatos que tiene. Al ratito nos van a hablar un poquito más del material genético que tiene en su interior, ¿sí? Nos dijo cómo respiran. ¿Para qué nos serviría eso, Daniela, en la práctica cotidiana de la medicina? ¿Qué utilidad cree que tendría saber esto que nos están diciendo, ni siquiera con detalle? Pues para saber cómo utilizar los medicamentos, ¿no? O sea... A ver, dígame un ejemplo de cómo utilizar los medicamentos. Pues, por ejemplo, la bacteria tiene una cápsula que pues protege que hace que la bacteria sea más resistente. Entonces, pues hay unos medicamentos para degradar la cápsula, ¿no? Creo que algo así tengo Perfecto. entendido. Sí, está bien. Aunque el término no es exactamente preciso, esa es una de las aplicaciones. Sí, el conocer la estructura bacteriana nos ha permitido, por una parte, saber cómo actúan los medicamentos y crear nuevos medicamentos, ¿sí? Y por otra parte, saber cuál es un mecanismo de defensa o de agresión de la bacteria y poder identificar cepas patógenas de cepas no patógenas. Esa sería una utilidad. A ver, alguien que me diga otra más, ahora sí, voluntariamente. Buenos días, doctor. Prende tu cámara, ¿quién eres? Irving. A ver, Irving, me das tu número para que te identifique rápido en la lista. El 6. 6, a ver, Irving. Sí. Bueno, no sé si esté bien, pero supongo que por el tamaño de las bacterias, pues es más fácil que atraviesen las membranas. Entonces, puede ser, no sé, que tenga
importancia al momento de saber qué tan infecciosos o no pueden ser? Se está parcialmente correcto, Ivy, sí, pero vamos, ahorita te voy a aclarar por qué te digo parcialmente correcto. La gran mayoría de las bacterias, cuando causan daño, ¿sí? Lo causan fuera de la célula del humano. La gran mayoría. Vamos a ver que hay algunas bacterias que todavía son más pequeñitas y que su estructura de la membrana es menos pequeña, que son intracelulares. Cuando veamos micoplasma, ureaplasma, clamidia, o sea, cuando veamos enfermedades sexualmente transmitidas, cuando veamos rickettsiosis, vamos a ver que esas bacterias sí son bacterias intracelulares y que desde luego sí tienen que ver con el tamaño. Sí, pues yo digo que está parcialmente correcto porque no todas lo hacen, ¿sí? Pero sí una minoría, pero está bien, es correcto. Te voy a dar un ejemplo de cómo el tamaño sí importa, en este caso, como conocimiento. Cuando vemos una estructura al microscopio, pues ya en la diapositiva que sigue, Paola nos dijo que solo vemos bolitas, palitos, rayitas, cadenitas, eso es lo que vemos, ¿sí? Y hay muchas cosas en la naturaleza que pueden ser bolitas, palitos, rayitas y cadenitas, y al microscopio, pues cuesta trabajo distinguirlo. Y hay cosas más grandes y hay cosas más chicas. Entonces, el tamaño de la estructura que estamos viendo al microscopio nos permite intuir que lo que estamos viendo de una forma así, X o Y, podría ser una bacteria. El tamaño de la estructura, cuando veamos hongos, vamos a ver que nos orienta hacia un hongo. Claro, hay otras cosas más, ¿no? El tamaño de la estructura nos orienta a un parásito. Los virus no los vemos al microscopio de luz. Los virus los vemos con microscopio electrónico. Ahí sí no hay pierde. Cuando no vemos es que o es virus o no hay nada, ¿no? Entonces, el tamaño es muy importante. Y ahorita yo les voy a dar otro ejemplo muy parecido al que nos dio Daniela. Sí, Daniela nos dijo que el conocer la estructura de la pared, de la membrana celular de las bacterias, pues permite saber cuáles son patógenas, cómo actúan los medicamentos, cómo se fijan, ¿sí? Pero por ahí, por ejemplo, en este dibujo que está abajito, nos tienen puesto los ribosomas, ¿sí? El ribosoma de las bacterias es 80S y está formado por dos unidades, ¿sí? Una de ellas es la 30S y esa subunidad 30S no la tenemos en el cuerpo humano. Entonces, cuando veamos el mecanismo de acción de los antibióticos, vamos a ver que los aminoglucósidos, la micacina, la nitimicina, la gentamicina y la streptomicina, inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias. ¿Cómo la inhiben? Se fijan a la unidad 30S que no tenemos nosotros y por lo tanto no inhiben nuestra síntesis de proteínas, pero sí inhiben la síntesis de proteínas de las bacterias. Entonces aquí ya vimos algunos ejemplos muy básicos de cómo el saber algunas cosas de la estructura de las bacterias, pues nos permite tener un conocimiento más amplio e ir un poquito más allá, ¿sí? Del conocimiento común y corriente del médico, ¿sí? Que nos permite ser más prácticos, tener más ideas, dirigir mejor nuestros tratamientos, saber cómo se replican, ¿sí? Por ahí después nos van a decir en cuánto tiempo tardan en reproducirse y también les voy a poner un ejemplo básico respecto a eso. Pase la que sigue, Paola. Gracias, Irving. Y en esta diapositiva, ¿sí? Nos dan, a ver, la que sigue aquí, nos dan una manera muy importante de cómo se clasifican las bacterias. Y ahorita les voy a decir otras dos maneras, ¿sí? No es la única manera, pero es la más general y además es la base de la identificación manual de las bacterias, ¿sí? Su estructura, su agrupación y su tinción. Pues aquí estamos viendo una combinación de varias cosas de cómo estamos clasificando las bacterias. ¿Cuál es su forma básica? Ahí está a la izquierda, en la diapositiva de la izquierda. ¿Sí? Son cocos, si están redondos, bacilos, si están alargados, si tienen forma de huevito
y no son ni cocos ni bacilos, cocobacilos, ¿sí? Si tienen forma de coma, vibrios, ¿sí? Los espirilos y las espiroquetas. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Alguien tiene idea para qué nos sirve eso? Alan Pecho. Hola doctor, buenos días. ¿Me ve? No, todavía no, Alan. Ahí vienes. Ahí ¿Ya? estás, Alan, ya te veo. Pues bueno, en cuanto pues, a la morfología de las bacterias, pues nos sirve para identificarlas respecto unas a otras. Por ejemplo, si estamos hablando de una forma esférica, pues es posiblemente que estamos hablando de un coco, el cual podría ser Staphylococcus. Por ejemplo, Exactamente. si estamos hablando de por ejemplo, una espiroqueta, podríamos estar hablando de un Treponema pallidum, que es el germen responsable de la sífilis. Exactamente. Ya nos dices dos ejemplos muy importantes. Sí, yo les voy a poner el ejemplo médico. ¿Sí? Voy a combinar el conocimiento de las estructuras de las bacterias con patologías. Cuando veamos las infecciones de la piel, vamos a ver que el agente bacteriano que más frecuentemente causa enfermedad en la piel es el estafilococo. El estafilococo, cuando estudiamos su descripción, ¿sí? Ahí vamos a ver los mecanismos de resistencia, pero lo primero que vamos a ver es que el estafilococo, como su nombre lo dice, es un coco, es una estructura redonda, que además se agrupa en racimos, o sea, estafilos, ¿sí? Y que cuando la teñimos se tiñe de color azul, es un gran positivo. Entonces, con el conocimiento epidemiológico de que son los principales agentes causales de infecciones de la piel, y con la observación en una tinción de Gram, pues podemos deducir con una alta posibilidad de que la enfermedad es posiblemente causada por un estafilococo. Uno dirá, bueno, ¿y para qué nos sirve eso? Bueno, pues nos sirve para dirigir mejor nuestro tratamiento. Sabemos que si le ponemos penicilina no va a funcionar, ¿sí? Sabemos que el estafilococo es resistente a la penicilina y entonces le tenemos que poner una penicilina resistente a beta-lactamases como la dicloxacilina o otros más modernos. Es un ejemplo clínico de cómo el saber la estructura y cómo se tiñen, ¿sí? Nos orienta, nos da el posible diagnóstico etiológico. Claro, no garantiza que sea, porque habrá que identificarlo bioquímicamente o genéticamente como se hace ahora en algunos lugares, pero sí que nos ayuda mucho. Ese es un ejemplo. Y el otro, pues nos los dijiste, Alan, cuando veamos enfermedades sexualmente transmitidas, en el caso de la sífilis, que es causada por una espiroqueta, que es el Treponema pallidum, que además no se cultiva, nos van a decir que en la primera fase de la enfermedad es la fase del chancro, y que en la fase del chancro todavía no hay anticuerpos, no hay manera de que hagamos el diagnóstico inmunológico, y que no lo podemos cultivar aunque tomamos una muestra del raspado de la lesión. Entonces ahí nos basamos en una microscopía especial que se llama microscopía de campo oscuro para buscar la estructura que es una espiroqueta. Cuando vemos una úlcera que tiene espiroquetas adentro, pues sí o sí el diagnóstico es sífilis, no hay otro, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo prácticamente el diagnóstico de certeza. Y habría otro ejemplo, por ejemplo, cuando veamos leptospirosis, vamos a ver que la microscopía de campo oscuro en la orina también nos permite ver espiroquetas, ¿sí? La leptospira interrogan, ese es una espiroqueta, y con eso establecemos el diagnóstico. Entonces aquí ya estamos viendo que esta primera clasificación, con base a su forma, a su agrupación y a su tinción, ¿sí? Es de mucha utilidad, y aquí nos vamos a estar regresando día a día cuando veamos las patologías. Por eso es muy importante y me estoy deteniendo aquí, porque esto es la base del diagnóstico presuntivo y es la base de la identificación inicial de las bacterias, ¿sí? Nada más para complementar un poquito de lo que dice Paola. Lo que se tiñe de azul con la tinción de Gram, ¿sí? Es un Gram positivo. Y lo que se tiñe de rosa es un Gram negativo. Y lo que no se tiñe de rosa, para definición práctica, es un Gram positivo, porque vamos a ver bacterias
como cuando veamos tuberculosis, que decimos que son gran variable, se maltiñe. Pero lo que no es rosa, ¿sí? Lo que no se tiñe de azul, por definición diremos que es un gram negativo, aunque no agarre ningún colorante, ¿sí? Lo que no se tiñe de azul será un gram negativo, aunque sea parcialmente verdadero, porque gram negativo es lo que se tiñe de color rosa. ¿Sí quedó claro el concepto? La tinción de gram solo tiene dos posibilidades de color: el morado o azul y el rosa o rosadito, ¿sí? Y cuando una bacteria se tiñe de azul, será un gram positivo. Cuando se tiñe de rosado o no se tiñe de ningún color, será un gram negativo, ¿sí? Con fines de clasificación. Sígale, Paula. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, ¿eh? Sígale, Paula. Aquí. Bueno, ahora con la estructura bacteriana. Aquí en las estructuras citoplasmáticas, como ya dije, pues está compuesto de cromosoma, que en este caso pues está disperso en este citoplasma porque pues carece de la membrana nuclear. Y este cromosoma pues es una molécula única, circular, de doble cadena. Aquí situada en el nucleoide, en la imagen. Y también podemos encontrar los plásmidos, que son estructuras extracromosómicas circulares más cortas. Y aquí pues igual yo entendí que están dispersos en el citoplasma y estas pues van a conferir la resistencia frente a los antibióticos. Igual como ya dije, pues igual carecía de las organelos, pero sí tiene los ribosomas. Y en este caso pues es de la unidad 30S y creo que aquí era 40S, que conforman el ribosoma 70S. Y la membrana plasmática igual es una estructura lipídica doble que no contiene esteroides. Esta pues tiene una función de la producción de energía y también tiene proteínas de transporte que van a permitir la captación y liberación de sustancias. Y pues también la membrana plasmática pues está compuesta por filamentos de actina que van a darle pues esta estructura a la bacteria. A ver, deténgase tantito. A lo mejor es muy pronto porque no han visto. ¿Qué nosologías ya vieron en lo que llevan de su formación médica? A ver, alguien que me diga, a ver, vamos a ver, María Fernanda. ¿Qué nosologías? ¿Qué tienen atrás? ¿Qué ya estudiaron? ¿Qué ya brincaron para llegar acá? Dígame rápidamente, que no sean básicas. María Fernanda. Sí, aquí estoy, perdón. Pues apenas llevamos la materia de fisiopatología. Ajá, bueno, eso es muy importante, esa es buena. Y ¿sí? en esa vimos insuficiencia cardíaca, vimos insuficiencia pulmonar, vimos cardiopatías isquémicas, vimos diabetes, insuficiencia hepática, también vimos un poquito de cáncer, como que a grandes rasgos. También llevamos algunas enfermedades inmunológicas como lupus. Ajá. ¿Qué más hemos llevado? ¿Vieron algo infeccioso? ¿Perdón? ¿Vieron algo de infecciones? Pues algunas enfermedades inmunitarias llevamos. Pero infecciosas no vieron ninguna. No, es que no nos centrábamos como tal en la causa de la... O sea, era como investigarlo, ¿no? Pero nos centramos más en la fisiopatología. Algo más general, ¿no? Algo más... Sí. O sea, como... ¿No tocaron algún aspecto relacionado con infecciones? ¿Mande? ¿No tocaron algún aspecto relacionado con la fisiopatología infecciosa? Pues, ¿Cómo causan cambios en el cuerpo las infecciones? Recuerdo que llevamos en insuficiencia respiratoria y neumonía, no sé si... Eso, así es. Sí, pero les voy a preguntar, a ver, María Fernanda. Sabemos que una de las causas más frecuentes de infección en el diabético es el pie diabético, ¿sí?
Eso, pues, ni siquiera necesitamos ser médicos para darnos cuenta que muchos diabéticos tienen problemas en sus pies y que algunos de ellos acaban siendo amputados. Es un verdadero problema el pie del diabético, y esto es básicamente porque ahí están obstruidos los vasos, la circulación, y está afectada la sensibilidad, y entonces es una combinación ideal para que uno no siente y tenga lesiones, y la otra para que no lleguen las defensas como deben ser, ¿no? ¿Qué pensaríamos? A ver, María Fernanda, si no lo sabe, no importa, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Si un paciente con una infección diabética en el pie lo toca y siente que crepita porque tiene aire en el tejido celular subcutáneo, y si le tomamos una radiografía, vemos cómo en esa radiografía los tejidos están disecados por contenido gaseoso, ¿qué pensaría respecto a la etiología y a la generación de ese pie diabético? Y desde luego es infeccioso. ¿Tiene alguna idea? Pues tal vez podría ser parte del proceso infeccioso que está provocando el pie diabético. Sí, es parte del proceso infeccioso. Pero ¿qué pensaría respecto a la etiología? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Doctor, Sí, a ver, ¿quién eres? Aarón. Aarón. Sí, bueno, yo había leído en una ocasión, la verdad, no recuerdo el agente etiológico, pero sí recuerdo alguna necrosis gaseosa. Exactamente. Pero ahí sí le dejo mal, no recuerdo cuál No era el importa, agente. a eso quería que lleguemos. No necesariamente necrosis gaseosa, porque para que sea necrosis gaseosa tendría que estar necrosado y le llamaríamos así. Muy bien, hace un rato Paula nos dijo una de las principales clasificaciones de las bacterias. Pues no son las únicas, ¿eh? Es la fundamental, ¿sí? Es la que usamos ¿qué será? En el 80%, 90%, nosotros como clínicos, pero hay otras más, ¿no? Paola nos dijo que se clasificaban por su forma y por su tinción de Gram y por su agrupación. Y hay otra forma, es por su requerimiento de oxígeno. Ahorita se les va a aclarar la idea. Las bacterias por su clasificación por el requerimiento de oxígeno pueden ser anaerobias, microaerofílicas o anaerobias facultativas y aerobias. Eso es muy importante porque con base al requerimiento de oxígeno podemos saber, como por ejemplo en este caso, que las bacterias anaerobias como parte de su metabolismo producen gas. Y cuando ese gas se produce, cuando estamos en una infección en los tejidos, pues ocurre esto que les comenté. El tejido crepita como esas bolitas que sirven para empacar. Lo agarras y sientes esa vibración, ¿sí? Debajo de la piel, como cuando estás reventando esas bolitas, o cuando tienes neumotórax, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Se filtra el aire al tejido celular subcutáneo y lo puedes palpar. Y si tomas una radiografía, lo puedes ver. Pues aquí estamos viendo otra base de la clasificación de las bacterias, que es con base a sus requerimientos nutricios, ¿sí? Las bacterias anaerobias de por sí son muy difíciles de cultivar y necesitan ambientes especiales. Y si no consideramos esta posibilidad y estamos buscando una infección y no usamos los medios correctos, nunca la vamos a aislar. Entonces es un ejemplo de otra manera de clasificar a las bacterias con base a su requerimiento de oxígeno. Y también hay otras tinciones. Cuando veamos tuberculosis, vamos a ver que en tuberculosis la tinción de Gram nos ayuda poco. Y ahí tenemos que hacer una tinción que es la tinción de Ziehl-Neelsen, que tiene otras bases para hacerla, ¿sí? Pero su interpretación es más o menos la misma, ¿sí? Ya veremos de qué se trata la tinción de Ziehl-Neelsen cuando veamos el diagnóstico. Entonces ahí nos dice si la bacteria es ácido alcohol resistente
o no es ácido alcohol resistente. Es otra manera de clasificarla. Y otra manera más de clasificarla es, cuando veamos algunas diarreas, vamos a ver que con base a su utilización de glucosa, si la fermentan le llamamos fermentadores y si no la fermentan le llamamos no fermentadores. O sea, aquí estamos usando la base bioquímica para clasificar e identificar algunas bacterias. No es importante que sepan el detalle, es importante que sepan que existen. Ustedes, la gran mayoría no va a ser infectólogos, no van a ser microbiólogos, pero sí vale la pena que sepan las bases y los principios, ¿sí?, de cómo vamos clasificando y para qué nos van sirviendo las clasificaciones. Y luego en esta diapositiva, pues ya nos dijo Paola que las bacterias se nutren, ¿sí?, y excretan básicamente con el órgano más importante, o la estructura más que el órgano, la estructura más importante que tiene, que es su cubierta exterior. Se defienden, se tiñen, respiran, se alimentan, defecan, se multiplican, todo lo hacen a través de su estructura externa. De hecho, se mueven a través de esos pelos, ¿sí?, que hay pelos especializados, ¿sí?, que son pilis, que son sus órganos sexuales, entre comillas, que les sirven para transmitir el material genético. Más adelante nos lo van a decir. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, porque vamos entendiendo qué es una bacteria, qué es lo que hace, ¿sí?, y luego vamos a oír qué es lo que producen para causarnos daño. Sígale, Paola. Ahora con respecto a la pared celular, los componentes de las bacterias, pues aquí tienen receptores, los cuales pues pueden desencadenar las respuestas inmunes de los seres humanos. Aquí la membrana citoplasmática de las procariotas van a estar rodeadas de capas de peptidoglicano. Este es el componente principal de la pared celular, lo cual pues va a determinar la forma y también la rigidez. Y aquí nos menciona la lectura también que las bacterias gram negativas, además de la pared celular, pues van a estar compuestas de la membrana externa. Y aquí creo que se puede observar, entonces, en la imagen de la derecha, la división de la membrana citoplasmática, luego el espacio periplásmico y la membrana externa de las bacterias gram negativas. Entonces, Paola, ¿cuál es desde el punto de vista de identificación por la forma en que se colorean las bacterias, cuál es la diferencia estructural más importante entre un gram negativo y un gram positivo? La membrana externa. ¿Qué componente de la membrana? Pues o sea, ¿Qué cuando tiene un gram positivo en mayor cantidad respecto a un gram negativo que hace que se pinte de azul? Insisto, porque va a ser pregunta de examen. La pared celular, en este caso el grosor de la pared celular. Que tiene a base de peptidoglicano. Exactamente. Exactamente. Esto debe quedar claro. Siempre lo preguntamos, ¿sí? En la imagen que está arriba, en la parte superior, estamos viendo el grosor de la capa de péptidoglucano de un gram positivo. Y en la parte inferior estamos viendo la estructura de un gram negativo, que es una membrana más compleja, que tiene un espacio periplasmático, ¿sí?, que tiene más proteínas, pero tiene menos péptidoglucano. Entonces, esa diferencia en la cantidad de péptidoglucano, ¿sí?, hace que las gram positivas puedan retener el color azul, que es cristal violeta, ahorita vamos a ver eso, ¿sí?, y las gram negativas no lo puedan retener. Cuando lavamos la preparación de tinción, la borramos y cuando le ponemos el contracolor, se tiñe con el contracolor, ¿sí? Entonces, pregunta de examen: ¿qué es lo que le confiere a una bacteria su capacidad de retener el color azul? Es la gruesa capa
¿sí? de péptidoglucano que tienen las gram positivas. Ahora, la membrana de las gram negativas es más compleja, tiene muchos lípidos, tiene muchas lipoproteínas, tiene un espacio periplasmático donde hay enzimas que degradan los antibióticos. Entonces las gram negativas son más malas, son más duras, son más difíciles, ¿sí? Necesitan antibióticos más potentes, pero además cuando las destruimos, liberan los componentes de su membrana y muchos de esos componentes de las membranas son superantígenos o toxinas que causan choques endotóxicos. Por eso muchos pacientes, cuando les damos tratamientos antibióticos, ¿sí? Aparentemente en lugar de mejorar, lo primero que pasa es que se empeoran. ¿Por qué? Porque hay una guerra ahí en el interior y la liberación de antígenos pueden causar grandes cambios vasculares, inclusive pueden llevar a la muerte. Entonces vean qué importante es conocer así a grosso modo las diferencias entre un gram positivo y un gram negativo y vamos a ir viéndole las aplicaciones un poquito más adelante. Sígale, Paola. A ver, hay una mano levantada de Alan. Alan. Ah, sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Igual yo había leído, por ejemplo, que en el caso de las bacterias gram positivas, cuando liberan los ácidos teicoico y lipoteicoico, pues también son como endotoxinas que también van a desencadenar, pues, una respuesta inmunitaria del hospedador. Entonces es como que esa similitud que tiene, ajá, la bacteria gram negativa, que también al desplegarse todo lo que usted comentó y funcionar como antígenos, también las bacterias gram positivas lo tienen, ¿no? Fíjate que sí y no, ¿sí? La estructura de la gram positiva es relativamente muy simple. Tienen la capacidad de crear una respuesta inmunológica. La cápsula, por ejemplo, del neumococo, ¿sí? Es lo que puede generar una respuesta inmune alta. ¿Sí? Las estreptolicinas de los estreptococos hacen que se produzcan antiestreptolicinas y causan una enfermedad de tipo inmunológico, ¿sí? Que es la fiebre aromática o la glomerulonefritis posinfecciosa. Pero por regla general, ¿sí? Aunque hay excepciones, ¿sí? Los gram positivos producen exotoxinas, o sea, ellos producen elementos como parte de su metabolismo que escupen a su exterior. Vamos a ver ejemplo de enfermedades, vamos a ver, por ejemplo, la escarlatina, vamos a ver la difteria, vamos a ver la tosferina, vamos a ver el tétanos, que son enfermedades mediadas por exotoxinas. Pero clásicamente las endotoxinas y los superantígenos son de los gram negativos. Habrá alguna bacteria gram negativa que también produzca exotoxina. Desde luego, como tú lo dices, hay excepciones. Entonces, Alan, como tú metiste la cuchara aquí, me vas a buscar un ejemplo de un gram positivo que cause una enfermedad endotóxica. Endo, no tóxica, porque tóxica ya te dije varias, tétanos, difteria, tosferina, ¿sí? Búscame una. Tienes toda la semana para hacerlo. ¿Sale? Sí, doctor. Ándale, pues. No es castigo, es premio para que aprendamos más. Adelante, Paola. Ahora, con respecto a las bacterias gram positivas, pues aquí como mencioné, pues posee una pared gruesa que consta de varias capas del peptidoglicano que van a rodear a la membrana plasmática. Y pues este peptidoglicano pues es la que le permite a la bacteria una protección y supervivencia contra las condiciones del ambiente. También pues es importante porque le viene la estructura y también pues es importante porque igual participa en el proceso de división para que se pueda reproducir la bacteria. Y también este peptidoglicano pues es degradado por las lisosimas que se encuentran en las mucosas y en la lágrima de los seres humanos. Y pues igual están compuestas por proteínas, ácidos teicoicos y lipoteicoicos.
Y pues aquí el libro definía pues estos componentes como antígenos de superficie, los cuales pues como que su función va a ser permitir que estos componentes de la membrana, de la pared celular puedan fijarse a otras bacterias, o sea, le permite la capacidad de adhesión. Y también pues estos ácidos lipoteicoicos pues son importantes porque le van a permitir la viabilidad celular. Y en el caso de los lipoteicoicos, pues son los que van a desencadenar las respuestas inmunitarias, que igual mencionaba que pues su función semejante a las endotoxinas. Y aquí creo que se puede observar mejor el grosor de la pared celular, del gran positivo y el gran negativo, y los componentes que tiene que le permite, pues en este caso, su tinción. Ahora, con respecto a las bacterias gram negativas, pues aquí la pared celular se va a componer de dos capas, que en este caso pues sería la capa delgada del proteoglicano, que sería la membrana citoplasmática, la capa delgada del proteoglicano, luego la membrana externa. Esta membrana externa pues igual por lo mismo va a producir la protección frente a las condiciones del ambiente, y pues va a estar, bueno, esta es una capa lipídica, que la zona interna está compuesta por fosfolípidos y la zona externa de lipopolisacáridos. En este caso son endotoxinas, que son estimuladores de la respuesta inmunitaria. Y pues en este caso igual van a permitir que pues se cultiven, pues puedan vivir en el hospedador. Al igual que pues mencionaba que puede ocasionar fiebre. Estos no contienen ácidos teicoicos ni hipoteicoicos. Y pues aquí también se puede observar que pues va a estar compuesto igual de un espacio periplásmico que está entre la superficie externa de la membrana citoplasmática y la superficie interna de la membrana externa, o sea, entre la membrana citoplasmática y la membrana externa. Y pues estos contienen enzimas, los cuales van a permitir metabolizar macromoléculas de gran tamaño. También la pared celular va a tener sistema de transporte que le van a permitir la captación y liberación de distintos metabolitos. Y también contiene dispositivos de secreción, los cuales pues son secreciones que van a brindarle como el factor de virulencia, y les van a permitir pues igual proliferar y adherirse a otras bacterias. Por otra parte, también la pared celular tiene proteínas transmembrana, que son las porinas, que son en canales que le van a permitir difundir diferentes moléculas de intercambio entre pues célula y célula. Bueno, ahora con respecto a las estructuras externas, se dividían en dos, que son las cápsulas y la capa de limo. Y aquí la capa de limo decía que era cuando esa estructura es poco adherible y poco uniforme. Estas dos se conocen como glucocálix, y pues es importante porque le va a brindar una barrera una barrera que le va a permitir a esta célula sobrevivir en el organismo huésped, y también pues le va a permitir adherirse a otras bacterias y a tejidos del hospedador. También está la biopelícula, que es una capa de bacterias
en el cual pues va a permitir, eso es como, está conformado por un gran número de bacterias que le van a permitir a esta crear como una barrera de protección frente a la acción de los antibióticos. Otra estructura externa son los flagelos, que le van a permitir a la célula la movilidad, y las fimbrias, que igual son estructuras para el intercambio genético, y también pues son estructuras que le van a permitir la adhesión al organismo hospedador. Bueno, ahora con respecto a la división celular, esta se divide en el proceso de replicación del cromosoma. Posteriormente hay un periodo de crecimiento en el que se amplía la pared celular. Luego igual se empieza la formación del tabique. Este mismo tabique pues va a dividir a la célula desde el centro y va a ocasionar la separación formando dos células hijas. Cuando esta formación de lo que es el tabique es incompleto, pues va a formar pues como que distintos, o sea, no se va a dividir, va a formar como distintos racimos que pues como es la característica de las otras bacterias en su forma. ¿Cuánto tiempo tarda la división celular de las bacterias en general? Porque hay otras que son lentas y otras que son extra lentas. Pero en promedio, ¿cuánto dura una división bacteriana? Y casi todas. No, eso no. ¿Alguien lo leyó? No. ¿Alguien leyó cuánto dura la división por fisión binaria? La gran mayoría de las bacterias comunes y corrientes. 20 minutos. 20 minutos es el tiempo promedio de la división celular de cada una de las bacterias. Parecería una curiosidad. Uno se preguntaría, ¿para qué sirve saber? Así, solo eso, 20 minutos. ¿Sí? Les voy a poner dos ejemplos, que se los voy a repetir cuando veamos las patologías. Un ejemplo muy práctico es cuando veamos infección de vías urinarias. Cuando veamos infección de vías urinarias, ahí el que le toque el tema nos va a decir que una de las herramientas más importantes para el diagnóstico microbiológico es el urocultivo. ¿Cuál es el problema con el urocultivo? Que la zona genital es una zona que tiene bacterias y que las muestras tomadas para cultivar la orina habitualmente son muestras que se contaminan durante la toma. Hay manera de que se tomen evitando la contaminación, pero eso implica una agresión para el paciente. Así que la manera más común en que tomamos las muestras de orina es a través de la recolección por el chorro medio. Entonces son muestras que no son estériles, tienen bacterias. Entonces, hagamos lo que hagamos cuando tomamos una orina del chorro medio, y la tomamos precisamente del chorro medio, para que la primera mitad de la emisión de la orina limpie alguna parte de lo que está ahí en el tercio externo de la uretra. ¿Sí? Pero no la acaba de limpiar, entonces recolectamos orina con bacterias. Y uno de los criterios para considerar positivo un urocultivo es que se formen por lo menos 100,000 unidades formadoras de colonias. Esto quiere decir que tenemos que procesar la muestra de cierta manera y en cierto tiempo. Porque supongamos que pasa lo que sucede en muchos laboratorios, que agarran la muestra de la orina y la sientan en el laboratorio a las 8 de la mañana a una temperatura de 38 grados, como estamos en esta ciudad, donde todo el metabolismo de las bacterias se acelera. Y en lugar de que la procesen a las 8:05, la procesan a las 12 del día, o sea, 4 horas después. Voy a ponerles un ejemplo práctico. Supongamos que cuando recolectamos esa orina tenía 10 bacterias. A los 20 minutos tendrá 20 bacterias. A los 40 minutos tendrá 80 bacterias. A los 60 minutos tendrá 160 bacterias. Y así cada 20 minutos
se va duplicando lo que originalmente tenía antes de transcurrir esos 20 minutos. Eso quiere decir que podríamos tener resultados en los cultivos que sean engañosos, que tengamos un montón de bacterias, no porque en realidad existan en la orina, sino porque dejamos la muestra asentada y le dimos chance a las bacterias para que crezcan mucho y nos vamos a equivocar. Entonces tenemos que decir cómo se debe procesar esa muestra y tenemos que verificar que la muestra se procesó correctamente. Si no, de nada sirve tener un monocultivo que no estamos seguros que se procesó correctamente. Aquí tienes un ejemplo práctico de cómo el saber esto nos ayuda al diagnóstico de una enfermedad. Otro ejemplo, en tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria que ya no se replica en 20 minutos, se replica en horas, muchas horas, ¿sí? Entonces sabemos que para que un cultivo para Mycobacterium tuberculosis lo descartemos como negativo o lo empecemos a ver, pues necesitamos entre 3 y 4 semanas. A diferencia de las otras bacterias que necesitamos entre 24, 48, máximo 72 horas, para Mycobacterium tuberculosis, que ya no se divide en 20 minutos, sino en varias horas, pues necesitamos muchos días para verla si es que está, o para descartar el cultivo como negativo, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos dos utilidades de cómo el conocimiento muy simple de cómo se replica una bacteria nos permite tomar decisiones en la clínica. Sígale, Paola. Bueno, ya para finalizar, lo con respecto a las esporas, aquí las esporas son estructuras deshidratadas formadas por múltiples capas que van a proteger a la bacteria y le van a permitir vivir en un estado de latencia. Estas esporas son formadas cuando hay ciertos desencadenantes como el agotamiento de nutrientes, pues van a inducir a la formación de estas. Estas esporas pues son generalmente formadas por las bacterias gram positivas y estas les permiten ser una característica de identificación de la bacteria. Esta va a contener una copia completa del cromosoma bacteriano y pues estas capas que se forman en la espora pues va a permitir proteger al ADN de las condiciones del ambiente, como el calor intenso, la irradiación, la acción de las enzimas y sustancias químicas. Y bueno, tras la duplicación del cromosoma, pues son rodeados de la membrana citoplasmática, el pectiolicano y las membranas de tabique. Posteriormente, cuando sucede el proceso de germinación y el desarrollo, pues esta espora pues va a captar el agua, se va a hinchar, posteriormente pues va a perder las capas y se va a producir una nueva célula vegetativa, la cual va a ser idéntica al original, con lo cual pues en este caso pues ya finaliza el ciclo. Y pues... Bien, les voy a dar un ejemplo práctico, no importa si hoy nos tardamos mucho, es la primera clase y quiero que le vean el gusto a esto, ¿sí? Porque estos temas son medio áridos, a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo dárselos, son áridos, ¿no? Pero veámosle la utilidad. Vamos a poner un ejemplo de esto de las esporas, endoesporas. Vamos a ver una patología, vamos a ver varias, pero una que me gusta porque es el ejemplo de esto que nos están diciendo, es tétanos, ¿sí? Clostridium tetani es un gram positivo, ¿sí? Que tiene la particularidad precisamente de producir esporas, endoesporas, ¿sí? Pero además es un anaerobio, ¿sí? Es un anaerobio facultativo, ¿sí? Y le gusta vivir donde está tejido necrosado, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver el tétanos con esto? Bueno, la bacteria produce endoesporas y la bacteria
vive mucho tiempo en el ambiente y cuando en el interior de los tejidos se encuentra un medio adverso, forma una espora que es como un coco el que conocemos, un coco de agua, ¿sí? Que es impermeable a todo y no le llega a uno con nada y ahí está latente por mucho tiempo hasta que encuentra las condiciones propicias y ¡pum! Se quita su capa de coco y empieza a producir toxinas. Por eso en el tétanos hay casos en los que alguien tuvo una lesión muchos años atrás, ya se le olvida inclusive que existió esa lesión y de repente aparece tétanos, ¿sí? Lo más probable es que durante esa lesión haya entrado a su piel clostridios, que estos clostridios no hayan encontrado las condiciones propicias y hayan formado esporas, que hayan permanecido por mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando encontraron un ambiente de anaerobiosis, ¿sí? Salieron de su coco y empezaron a producir toxinas y causaron tétanos. Esa es una aplicación, es un conocimiento médico con base a esto que nos están diciendo. Otra cosa para la que nos sirven las esporas, ¿sí? En algunos, ahorita ya se usan otras cosas, pero en mi época, la esterilización de los bultos que entran al quirófano, ¿sí? La calidad, el control de calidad se hacía con esporas. Se metían ampolletitas de esporas a los bultos cuando metían el bulto a esterilizar al autoclave y cuando terminaba la esterilización sacaban sacaban esas ampolletitas con esporas, ¿sí? Y las cultivaban. Y si estaban viables las esporas es que la esterilización no era la correcta, ¿sí? Una aplicación médica de cómo nos servían el conocimiento de las esporas para otras cosas, ¿no? Hay otro tipo de esporas. Cuando veamos hongos, vamos a ver otro tipo de esporas, ¿sí? Que son estructuras diferentes y ahí veremos otras excepciones, otras definiciones, pero aquí estamos con las esporas bacterianas. Síguele, Paolo. Ya es todo con Es todo. Muy bien, entonces, en lo que respiran, se prepara el tema de genética bacteriana. A ver, Augusto Carrillo. Buenos días, maestro. Hola, Augusto. Ya decidí qué vas a dar, Augusto. ¿Sí? Nos vas a dar, aunque lo den tus otros compañeros, nos vas a dar los mecanismos de daños, así como una clase específica donde concentres todo, de virus, bacterias y hongos. ¿Está claro? Mecanismos de daño. ¿Podría repetir, maestro? Mecanismos de daño de virus, bueno, de daño y de defensa, de cómo se defienden de nosotros. De virus, bacterias y hongos. Todos tus compañeros tienen que dar su tema completo. Tú nos vas a dar una especie de síntesis de cómo las bacterias causan enfermedad, cómo los virus causan enfermedad y cómo los hongos causan enfermedad. ¿Sí está claro? Sí, maestro. ¿Para qué clase sería la siguiente? No, para la clase cuando te toque, de acuerdo al orden que tienes. O vamos a hacer una cosita, vamos a esperar. A ver, déjame ver la lista y te digo cuándo va a ser. En lo que se está preparando, quien sigue, vamos a ver, te voy a decir cuándo la vas a dar.
ver, la darías... No, pues está bien. La darías cuando te toque. El día que veamos hongos, que es la siguiente clase del día que te toca, la darías tú. Entrarías después de hongos, entrarías tú con tu síntesis después del 6 de la lista. ¿Sí? El 6 de la lista nos va a dar características de los hongos. Después del 6 irías tú, para que nos hagas una síntesis de todos los mecanismos de daño de virus, bacterias y hongos, así por bloques. Entonces hago una síntesis o como un resumen de lo que, o sea, uso lo mismo que mis compañeros, pero No resumido, necesariamente, no necesariamente. Busca puedes usar lo que dicen tus compañeros, pero busca por tu parte, porque puede ser que tus compañeros, como tienen el tema más amplio, no toquen todos los aspectos. Entonces, busca en cada parte del libro los mecanismos de daño. ¿Sí? Aunque puedes tomarlo de tus compañeros, pero compleméntalo para que tenga utilidad, para que nos sirva y no sea una repetición. Y si puedes ponernos ejemplos muy breves, chiquitos, así como telegramas, como el que les estoy poniendo de cómo el tétanos nos puede causar, cuál es el mecanismo de daño de Clostridium. Un ejemplo de cada una de las cosas. Muy breve, no tienes que profundizar respecto a eso. ¿Sale? Sí, está bien, maestro. Gracias. Muy bien. A ver, entonces, nada más para que no se me olvide. Y que nos sirva la clase de hoy. A ver qué tanto nos quedó. Ahí les tengo puesto un vínculo de desde un artículo, pero que quién sabe quién lo hizo. Es un artículo que está ahí en una página que no es formal. Sí, no sabemos quién lo hizo. Tiene ahí, debe ser un laboratorio o algo así. Sí, lo voy a compartir. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, se ve. Impacto de las endotoxinas. Quiero que lo lean. Y que lo escriban en un papel para que no se les olvide. Que me digan qué de ese artículo está bien y por qué está bien. Y qué de ese artículo está mal y por qué está mal. ¿Sí? Habla de las toxinas. Aquí dice que está hablando de las endotoxinas. ¿Sí? Léanlo. Está chiquito. Lo leen en 10 minutos, 15 minutos. Pero decir que está bien y no está bien les va a llevar un poquito más. Y la siguiente clase vamos a entrar con las preguntas al azar de esto. ¿Sí? ¿Qué está bien y qué está mal de este artículo? Que tiene, por cierto, que ver con la fisiopatología o con los mecanismos de daño de algunas bacterias. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver la parte de genética bacteriana. Por Mari Carmen. Sí, doctor. Ahorita está mi cámara. Bueno, pues para empezar, la genética, sabemos que es la ciencia que estudia la herencia, específicamente la genética bacteriana, va a ser la disciplina que trata los mecanismos por los que se heredan los caracteres de las bacterias o se transmiten entre una y otra.
Esta ciencia ahorita es particularmente importante porque ahorita estamos en una era donde las bacterias están empezando a adaptar a los antibióticos, principalmente por razones genéticas. Y también esta disciplina es fundamental porque actualmente muchas técnicas de ingeniería genética las utilizan para el desarrollo de fármacos, vacunas, entre otras cosas. Esta disciplina es relativamente nueva. La primera vez que pues, se comprobó que existían pues, intercambios genéticos entre las bacterias fue apenas en 1928. Con el principio transformante en donde se inyectó Streptococcus pneumoniae a unos ratones y existen dos variantes, una que tenía cápsula, que es la infecciosa, y la patógena, y la que no tenía cápsula, y al inyectar una con cápsula que estaba muerta y una sin cápsula que estaba viva, hubo un intercambio y al final de cuentas el ratón de todas maneras se enfermó y murió por este intercambio genético. Para esto, para poder entenderla, primero hay que tener algunos conceptos básicos sobre el ADN y su estructura, pero pues eso ya lo vimos 1000 veces, entonces solo voy a mencionar algunos puntos importantes sobre el genoma bacteriano. Algo característico de este es que suele tener una forma circular y tiene menos genes que el genoma de los eucariontes. Tiene de 580 a 5220 kilopares de bases. Por lo que esto es importante en cuestión de laboratorio y de análisis, porque es posible saber, por ejemplo, cada uno de los pares de bases que conforman el genoma de E. coli. Otra cosa es que las bacterias son haploides, quiere decir que solo tienen una copia de sus cromosomas, por lo que una alteración en alguno de sus genes, o sea, una mutación, puede tener un efecto más evidente sobre la célula. Otra cosa es que los genes que son relacionados con las proteínas tienen genes para ARN ribosómico y de transferencia y también que se suelen agrupar en operones o islotes, que incluso ahorita, más adelante vamos a ver que existen islotes que se conocen como de patogenicidad, que son característicos de pues, enfermar a la célula huésped. Y otra cosa importante es que las bacterias pueden tener elementos genéticos que son extracromosómicos, como son los plásmidos y los bacteriófagos, que vamos a ver más adelante, que son independientes del cromosoma y en la mayoría de los casos se pueden transmitir de una célula a otra, y eso es importante para el intercambio genético entre diferentes bacterias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero voy a hablar un poquito de los diferentes tipos de mutaciones y cómo se pueden reparar en el ADN bacteriano. Y para que el ADN se pueda replicar de manera eficiente y no mueran las bacterias, necesitan tener muchos sistemas de reparación para que puedan seguir existiendo, pero aún así, a pesar de estos, pueden haber todavía mutaciones o alteraciones en el ADN que no necesariamente van a ser negativas. Algunas mutaciones en las bacterias les pueden traer ventajas selectivas como resistencia a los antibióticos o las pueden hacer pues nocivas para el huésped. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, una mutación puede ser cualquier modificación de la secuencia de bases del ADN. A ver, deténgase un momentito allá para que yo haga mi única intervención en este tema, que de plano a mí no me gusta, ¿no? Pero hay que saberlo, ¿sí? Hay que saberlo. Dos cosas que han cambiado con el avance de la genética. Hay muchas más, ¿no? Hoy en estos 2 últimos años hemos estado viviendo el resultado del avance de la ingeniería genética. Claro, no en bacterias, en este caso en virus, ¿sí? Y ya vimos cómo en la historia de la medicina se han creado las vacunas más rápidas en la historia de la medicina y que ahora las estamos usando, ¿sí? La identificación más rápida de un agente infeccioso en la historia de la medicina, la identificación de sus mutaciones más rápidas en la historia de la medicina. O sea, estamos viviendo una cosa que jamás nos imaginamos. Como también yo jamás me imaginé estar dando clase como la estoy dando ahora. En mi época era piedra, papel y tijeras, ¿no? Pizarrón y gis, ¿sí? Y mi librito. Y ahora prácticamente todo al alcance del conocimiento. Entonces estamos viviendo otra época muy importante. Y esto de la genética nos ha permitido
inclusive cambiar la clasificación de los agentes infecciosos. De cuando yo estudié a la fecha, pues algunas cosas de repente yo digo, es que es tal cosa, y luego me corrían, no, ya estás viejito, no, está en otro lugar, ¿sí? Y las bacterias han cambiado con base a su clasificación genómica, ¿sí? Cuando veamos diarreas, vamos a ver que la Shigella, ¿sí?, que es el prototipo de un síndrome disentérico, ¿sí?, es una variante de Escherichia coli con base a su material genético. Son primos muy hermanos, ¿no? Primos hermanos, ¿no? Entonces, cuando veamos difteria, ¿sí?, vamos a ver que Corynebacterium diphtheri por sí solo no es capaz de causar enfermedad. La difteria es una enfermedad causada por una exotoxina que inhibe la síntesis de proteínas, ¿sí? Pero la difteria, Mycobacterium diphtheri como tal, no causa enfermedad. ¿Cómo es que Mycobacterium diphtheri empieza a causar enfermedad? Pues se infecta por un virus que, así como nos infectamos nosotros por un virus y nos da una enfermedad, pues en este caso Mycobacterium diphtheri se infecta por un virus y de ser una buena bacteria se convierte en una mala bacteria productora de la exotoxina. Y así, por ejemplo, cuando veamos escarlatina en las primeras clases de patología, vamos a ver que la escarlatina es una faringomigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero que por ciertos cambios genéticos empieza a producir una toxina, una exotoxina, la toxina eritrogénica, que es la que causa las lesiones en la piel. Entonces, este conocimiento de cómo las bacterias intercambian su material genético, cómo de ser buenas se convierten en malas, cómo de ser perfectas se convierten en imperfectas y agresivas, y cómo algunos gram negativos, por ejemplo, que tienen los pilis sexuales, se transfieren la capacidad de producir beta-lactamasas, que son enzimas que neutralizan a los antibióticos, y que por eso sabemos que no debemos usar indiscriminadamente los antibióticos, porque la presión selectiva de los antibióticos sobre las bacterias hacen que sobrevivan las malas y que las malas se reproduzcan y además que cambien su material genético con las no tan malas y nos metemos en un serio problema clínico porque de repente ya no tenemos con qué tratar algunas enfermedades, ¿no? Entonces esas son aplicaciones prácticas de que cómo la genética bacteriana pues ha venido a revolucionar algunas cosas que hacemos y hoy podemos saber, inclusive a través de la genética, qué bacteria tiene islotes de patogenicidad, y eso lo vamos a ver cuando veamos gastritis por el Helicobacter pylori, y cuáles no. O cómo podemos identificar resistencias bacterianas a través de la identificación de ciertos genes, como sucede en tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Bien, sígale, Mari Carmen. Y ya no me voy a detener para que pueda, no le voy a interrumpir para que pueda terminar. Adelante. Bueno, los tipos de mutaciones se los voy a mencionar muy brevemente porque creo que lo más importante, o sea, que no hemos visto es lo del intercambio genético, que es lo de conjugación y todo eso. Entonces, primero, pues estos dos tipos de mutaciones, que es transición y transversión. En la transición solo se cambia una base, una purina se sustituye por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. En la transversión, una purina se sustituye por una pirimidina y pues viceversa. Siguiente, por favor. También va a haber mutaciones silenciosas en las que no hay realmente cambios en la secuencia de aminoácidos de una proteína, ya que pues un mismo codón puede estar, o sea, diferentes codones pueden codificar el mismo aminoácido. Y también hay mutaciones de sentido erróneo, donde sí el aminoácido es diferente al de la proteína, pero al final tiene propiedades semejantes, entonces no afecta tanto. Y también está la mutación sin sentido, donde se sustituye un codón por un codón de interrupción, entonces la proteína se termina antes y pues ya no tiene sus funciones. La siguiente, por favor.
En la mutación de desfase de lectura, como sabemos, los codones pues son de 3, y si solo se cambia una base, pues se van a recorrer todos los aminoácidos y ya no va a tener su función. La nula es donde la mutación es tan extensa que ya no tiene ni siquiera función el gen, y las condicionales es donde diferentes agentes, ya sea físicos o químicos, pues van a ocasionar la mutación. Específicamente, las sustancias químicas que pueden ocasionar mutaciones se van a clasificar en 3 tipos: los análogos de nucleótidos, que van a producir apareamientos erróneos en la replicación del ADN; los mutágenos de desfase de lectura, estos se van a insertar entre las bases y pues va a aumentar el espacio que hay entre ellas y puede ocasionar la adición o la supresión de alguna base, y pues va a acabar ocasionando una mutación de desfase de lectura. Y las últimas son las reactivas al ADN, que van a modificar la estructura química de las bases y se pueden aparear de forma normal o no aparearse. Siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos de reparación del ADN que ya hemos visto se dividen en 5 grupos. El primero es la reparación directa del ADN, donde el daño se elimina enzimáticamente. La segunda es la reparación por escisión, donde se elimina el segmento del ADN que tiene las lesiones y se sintetiza una nueva hebra de ADN. Y la tercera es la por recombinación, que se recupera la sección del ADN perdida en consecuencias similares. La respuesta SOS, que es cuando se inducen varios genes para reparar el ADN, y la reparación propensa a error, va a ser el último recurso que tienen las células y va a rellenar los espacios de ADN dañado con secuencias aleatorias. Puse aquí lo de CRISPR, pero esto realmente creo que no es algo que tengan las bacterias, es una nueva estrategia de ingeniería genética en donde se pueden localizar en diferentes segmentos del ADN. En este caso se puede encontrar la mutación y a través de un grupo de proteínas, creo que Cas9, van a insertar una nueva hebra donde esté dañado. Y pues creo que esto es lo más importante en la cuestión de genética, va a ser el intercambio génico entre las bacterias. Algunas de las técnicas algunos de los mecanismos que tienen las bacterias para pues intercambiar ADN no suceden tanto de manera natural o incluso muchos son nada más en cuestiones de laboratorio o para el desarrollo de fármacos, pero pues aún así son importantes pues para nosotros. Algo que dice aquí es que muchas bacterias utilizan su ADN de manera promiscua, y es porque, a pesar de que no hay un intercambio sexual entre las bacterias, vamos a ver que hay algunos tipos de apareamiento cuasi sexual, donde las diferentes bacterias pues pueden intercambiarse en segmentos de ADN. Y este intercambio de ADN pues va a permitir que aparezcan nuevas cepas de bacterias, y puede ser ventajoso para la bacteria y pues negativo para nosotros, porque le puede, algo muy común pues es la resistencia a antibióticos, pero también puede ser beneficioso para nosotros, ya que pues como les dije, se induce muchas veces en situaciones de laboratorio. Por ejemplo, la insulina es a través de intercambio génico, se le pone el gen de la insulina a la bacteria y a través de otros mecanismos pues se purifica y se puede sacar la insulina para que se use como medicamento. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar de algunos elementos que son necesarios para el intercambio génico. El primero pues van a ser los plásmidos, que van a ser elementos extracromosómicos. Son moléculas circulares, sin embargo algunas bacterias pueden tener plásmidos lineales y tienen un número variable de bases. Estos pueden ser episomas. Un episoma es un elemento extracromosómico que se puede unir al ADN y puede estar latente o no latente. Esto es importante porque algunas ventajas selectivas pues les pueden traer resistencia a los antibióticos o, tienen ventajas para las bacterias.
Y pues el plásmido no necesariamente necesita del cromosoma para replicarse, se puede replicar de manera independiente y los plásmidos van a ser especialmente importantes para la conjugación, debido a que estos pueden traer las instrucciones necesarias para fabricar incluso el pilus sexual. Siguiente, por favor. Los bacteriófagos o profagos van a ser virus que infectan únicamente a las bacterias y pues como todos los otros virus tienen una membrana o una capa de proteínas que los van a proteger para poder vivir fuera de la célula huésped y poder ser transmitidos de una a otra. Estos van a infectar a las células bacterianas y se pueden reproducir hasta aquella lisis celular debido a que matan a la célula al reproducirse, o pueden integrarse en su genoma y estar latente y entonces cuando se reproduzca la bacteria pues se va a seguir pues transmitiendo el virus. Siguiente, por favor. Bueno, y los últimos son los transposones, que también se conocen como genes saltarines. Y estos elementos pues se pueden transmitir de una posición del ADN a otra o incluso pueden saltar entre diferentes moléculas. Estos se pueden introducir adentro de los genes y los pueden inactivar. Y otra cosa es que, pues, por ejemplo, si en el genoma está aquí el gen que vuelve que un antibiótico, que una bacteria sea susceptible a un antibiótico, al momento de que el transposón se pone en medio y pues inactiva ese gen, entonces volvería a esa bacteria resistente al antibiótico. Siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos de transferencia genética entre las células pues van a ser la transformación, la conjugación y la transducción. La transformación es menos común debido a que las bacterias no suelen tener de manera natural la competencia para captar ADN extraño. Sin embargo, esto se utiliza sobre todo en ambientes de laboratorio, puede ser por un choque de calor, un choque osmótico, y esto va a generar ciertos poros en la membrana de la bacteria y esto va a permitir que el ADN exógeno pues entre. La conjugación pues va a ser un apareamiento cuasi sexual de una célula donante macho, que es la que va a tener el pilus sexual, a una hembra. Y este pilus sexual pues va a ser, se va a generar por ciertas instrucciones que traen los mismos plásmidos. Y la transducción, esto utiliza un bacteriófago que va a captar fragmentos de ADN y los va a almacenar en su interior. Siguiente, por favor. Bueno, ya está también la recombinación del ADN. Puede ser homóloga, que va a ser entre secuencias de ADN que están relacionadas y sustituye un Siguiente, por favor. A ver si nos puede repetir esta diapositiva porque no la escuchamos, la anterior. Se le fue el sonido. ¿La de recombinación? Esta sí. Sí. Bueno, la recombinación es cuando se incorpora ADN extraño en el cromosoma. Va a haber dos tipos. La primera es la homóloga, que también se conoce como legítima, y se va a dar entre secuencias de ADN que van a estar relacionadas y normalmente se sustituye una por la otra y requiere un conjunto de enzimas que se producen por los genes REC. Y la recombinación no homóloga o ilegítima se va a dar entre secuencias de ADN, pero que son distintas y va a producir inserciones o deleciones. Y también va a necesitar enzimas especializadas, pero son las ocasionadas por transposones o bacteriófagos. Bueno, y para terminar, pues un poquito sobre la ingeniería genética, que es al final donde se aplica todo esto, que va a tener como objetivo purificar, amplificar y modificar las secuencias genéticas y va a tener 5 componentes básicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, van a estar los vectores de clonación y expresión, que estos se van a utilizar para introducir secuencias nuevas de ADN en las bacterias o amplificar la secuencia deseada. Y pues se unen a los fragmentos de ADN y van a generar una molécula que puede replicar la secuencia insertada.
los vectores de clonación deben permitir que el ADN se inserte en su interior, pero conservando su capacidad de replicarse. Y los de expresión van a tener secuencias de ADN que van a facilitar su replicación en las células, así como la transcripción a ARN mensajero. También se va a necesitar pues la secuencia de ADN que necesitamos amplificar y expresar, y esta se obtiene mediante técnicas de purificación del ADN o por reacción de cadena polimerasa. También se van a necesitar las enzimas que se usan para degradar la molécula de ADN en las secuencias, y también se va a necesitar por último la ADN ligasa, que va a ser la enzima que va a unir los fragmentos del vector de clonación. Y esto va a ser importante porque se utiliza para aislar o expresar diferentes genes para obtener proteínas para, no sé, para insulina, hormonas del crecimiento, y también se pueden generar inmunógenos para pues generar vacunas en contra de los microorganismos patógenos. Y pues es todo de mi parte. O sea, no hay mucho porque es algo relativamente nuevo. Así es, con eso es más que suficiente. A ver, nos quedan 20 minutos. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Sino para no estar corriendo con lo que sigue. A ver, permítame. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Bueno, antes que nada, ¿tienen alguna pregunta, duda o comentario? Doctor, yo tengo una pregunta, pero no es acerca del tema. Es A que ver. para mi exposición yo no encontré nada para rehabilitación. Me tocó neumocistosis. Entonces no sé qué poner ahí. Ahí no dice nada. Perdón, ¿qué le tocó? Neumocistosis. A ver. Pues nada más tiene que deducirlo, ¿no? Si no lo hay porque no lo dice el tema, no se preocupe. Habrá que deducir, por ejemplo, la neumocistosis es una enfermedad pulmonar. ¿Sí? ¿Qué problema podría causar? Le voy a dar ejemplos, ¿eh? Podría causarle un problema de nutrición, podría causarle un problema de disfunción pulmonar. Entonces ahí es donde viene la rehabilitación, ¿no? Lo que estamos haciendo con COVID ahorita. Después de que nos da COVID, acabamos con nuestros pulmones duros y tenemos que ir a rehabilitación respiratoria. ¿Sí? Entonces, si no viene en algunos casos, porque la mayoría de las enfermedades o te matan o se curan íntegramente hablando de las infecciosas, ¿sí? Pues nada más hay que tener alguna idea de lo que pudiera suceder y a dónde podríamos ir. Yo entiendo perfectamente bien que muchas enfermedades no causan lesiones o secuelas, pero otras sí. Un ejemplo de las que causan lesiones o secuelas que no vamos a ver es polio, por ejemplo. O cuando veamos meningoencefalitis, que muchos quedan con daño cognitivo o neuromotor también. Pero otras no. Por ejemplo, faringoamigdalitis bacteriana. Pues la gran mayoría pues, no necesita rehabilitación, ¿no? Se acabó. A menos que tengas alguna complicación grave o alguna complicación a largo plazo, como son las inmunológicas. Entonces, no se angustien mucho por ahí, si no lo dice el libro. Pero ahí lo que les estoy pidiendo un poquito es que usen su ingenio. Y por eso es importante entender qué es lo que nos daña, qué daño podría ser no repararse tan rápido y requerir rehabilitación. Por ejemplo, las pulmonares, pues es posible que nos causen disfunción pulmonar y necesitarán rehabilitación respiratoria. Las diarreas, por ejemplo, nutricia. Les estoy poniendo ejemplos de cosas que tendríamos que abarcar en algún momento. Algunas, pues, catarros. Pues habitualmente, pues no vamos a necesitar nada de rehabilitación respecto a un catarro, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Está clara la idea que le estoy...? Sí, gracias, ¿Sí? doctor. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Primero vamos a revisar. A ver, SM tiene levantada la mano. ¿Quién es SM? Santiago. Buenos días, doctor. Tengo una pregunta. Subí la exposición de síndrome disentérico. Ajá. Porque supuestamente la lista de apoyo era el 21, pero creo que en que se agregó, no sé, creo que alguien más. Igual subió síndrome disentérico, entonces. Pero, o sea, me basé en la lista que usted subió en Teams.
A ver, ahorita vamos a checar. Es que la lista la hicimos, pero todas marchas forzadas permiten. A ver, voy a abrir la lista. Primero voy a decirles que vamos a ver la siguiente clase. Y ahorita vemos la lista, ¿no? La siguiente clase, vamos a ver. Vamos a empezar preguntándoles el análisis del link que tienen ustedes allá sobre las toxinas, que además va a ser parte de la siguiente clase, porque ya vi que están en algunas cosas están en las diapositivas del tema número 3, ¿no? Entonces, el análisis antes de empezar la clase de ese artículo, y les voy a poner un video relacionado con la historia de la medicina. Les lleva media hora cuando mucho verlo. Véanlo porque les voy a poner un cuestionario de ese video para garantizar que lo vieron. Y los temas que vamos a ver va a ser el tema número 3, que es mecanismos de patogenicidad y virulencia de las bacterias, y vamos a ver características de los virus. ¿De acuerdo? Entonces son el de la lista, el número 3 y el número 4 de la lista. Vamos a ver el análisis de el link que les di y les voy a preguntar sobre el video de historia de la medicina. Bien, vamos a ver entonces el tema de digestivo, que es el 25. Voy a compartir mi pantalla para que lo estemos viendo todos. A ver, el 25. ¿El tema 25 me dijiste? No, el 21. A ver, lo que tienen que hacer, miren, el 20 y el 21 son diferentes. Síndrome diarreico por virus y bacterias, y luego síndrome disentérico por bacterias. Tienen que nombrarlos. 20, síndrome diarreico por virus y bacterias. 21, síndrome disentérico por bacterias. Son diferentes. Se complementan, pero no son iguales. ¿Sí está claro? Entonces, tienen que ponerse de acuerdo. Maestro, el 19 y el 20 de la lista. O sea, me refiero a que el síndrome disentérico se subió 2 veces, o sea, no al síndrome diarreico y disentérico. Sí, maestro, es que... ¿Sí me escucho? Si ahorita alguien levantó la mano, ahorita se la damos. A ver, ¿qué pasó? Es que, mira, maestro, es que no sé si se acuerda en que yo le comenté la clase pasada que yo me había incorporado a la lista. De hecho, creo que ya había usted proyectado como que una lista ya actualizada, y de hecho posteriormente me agregó a Wadi Virtual. No sé si se acuerda. Entonces yo soy Rodríguez Chan. Entonces, la que va antes de mí en la lista, que es el número 20, en teoría es la compañera Diana Rejón, ¿no? Ella es la que hace síndrome diarreico. Y yo, 21, que sigo con Rodríguez Chan, a mí me tocaría ser el 21, que sería síndrome disentérico, pero en la lista original, lo que menciona el compañero Santiago es que él era el 21. No sé si ya me di a entender. El problema es que hubo un cambio contigo. Ese es el problema. Déjame ir a la lista. A ver, si quieren, quédense ustedes. ¿No hay más preguntas? No, doctor. No por mi parte, doctor. Tenemos tiempo. Vamos a arreglar. Es que aquí hubo un problema.